Shalom y bienvenidos a todos, ya sea Facebook, ya sea YouTube, o ya sea el medio por donde nos estén viendo. El día de hoy continuaremos con nuestras clases regulares del Plan Divino, que el día de hoy es la clase número 67, la cual colocamos o puse el título como la unicidad de Hashem y el poder del alma. La unicidad de Hashem o Abino, como el Dios, como el quiera llamar, y el poder del alma. Hay mucha diferencia o hay muchas deficiencias, más bien dicho, en el mundo, donde estas deficiencias fueron construidas y colocadas con un propósito previamente de Abba, obvio. Abino creó el mundo con todo lo que es necesario, pero dentro de eso que creó, también está ahí el mal. Crea las circunstancias para que nosotros tengamos un beneficio y crea las posibilidades para que se manifieste el mal. Y dentro de esas posibilidades, obviamente, muchos tropiezan. Y si la gente tropieza, obviamente siempre va, cuando no se quiere rectificar, siempre va a haber una excusa. ¿Sí? Y de ahí es donde nacen también las filosofías. Dentro de las excusas de los que no se entienden o pueden lograr. Así que si nosotros queremos encontrar un mundo donde todo es perfecto, sería un mundo de utopía, donde solo el bien existiría alrededor de nosotros. Pero uh, eso traería problemas para que nosotros pudiéramos concebir que el Padre es uno y que no hay nadie como Él. Eino Milvado, ¿sí? No hay nadie comparado a Él. ¿Por qué? Porque todo es creado menos Él. Él es el creador y lo demás es lo creado. Entonces nadie puede detenerlo o decirle qué hacer o qué no hacer, ¿sí? Eso significa que entender este concepto excluye a todas las filosofías falsas, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es aprender acerca de sus atributos y de, obviamente, tener entendimiento de lo que es la esencia divina. Por eso es que es tan importante profundizar. Si nosotros podemos entender lo que Hakadosh Baruj Hu nos quiere decir a nosotros o lo que nos quiere a nosotros inspirar con este entendimiento de que Él tiene un plan y tiene un propósito para este mundo y dentro de ese plan y de ese propósito, aún ahí dentro de ese plan existe o está el mal. Y el hecho de que esté el mal no significa que el Padre sea malo, y no significa tampoco que estamos destinados a caer, a tropezar, no. Sí, las teologías muchas se han creado y las filosofías muchas se han creado para la justificación de las caídas o de los tropiezos, desafortunadamente. Pero una de las cosas que destruye totalmente este concepto de filosofía o de conceptos de um, justificación para seguir cayendo es el entender que el Padre es uno. Y si se entiende que es uno, entonces se entiende todo el concepto. Mire lo que nos dice Eclesiastés o Cogelet 7:14. Shahakim, por favor, no lo puede darle lectura si Abba le permite. Torateja Eloheinu Katulemo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad reflexiona. Ha Elohim ha hecho tanto el uno como el al otro para que el hombre no sepa lo que sucederá después de él. Te barika Shem, te barika Yahweh me deja. Shabbat Shalom. Shalom, toda roba. Mire que aquí es bien importante, ¿sí? En el día de la prosperidad, gózate. En el día de la adversidad, medita. Esto también lo hizo Abba. Aún el mal o lo adverso, que si nosotros traducimos al adverso, viene de adversario, si lo traducimos correctamente, diríamos Satanás, ¿sí? Entonces diría aquí, el día de la prosperidad y de la prosperidad goza del bien. El día donde está Satanás, considera y piensa, también Hashem lo hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Sí? Que aquí nos enseña que tanto lo bueno como lo malo tiene su raíz en la misma fuente, o sea, en el Padre, ¿sí? Y una y la otra cumplen un propósito, tanto el bien como el mal cumplen su propósito.
Entonces, cuando el Hakadosh Baruj Hu creó el mundo, ah, lo formó como un jardín de cristal sin grietas, ¿sí? Y lo tapizó con tejidos, como un tejido, una telaraña, ¿sí? Y luego fueron entrelazados, ya sea tejidos de luz, de hilos claros, como tejidos oscuros, que vienen siendo ese proceso del proyecto donde está el enemigo insertado. Así, ni la sombra ni la luz están separados del Padre, como lo dice Isaías 45:7. ¿Lo puede leer, por favor, Esbi, toda Rabá? Eso nos da entendimiento de la profundidad de lo que se escribió o de lo que nos debemos de aprender nosotros con este tema, que es muy importante. Adelante, Esbi, toda Rabá. Toda Rabá. Shabbat Shalom para todos. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Adonai, hago todas estas cosas. De Baruch Hashem. Uf, ¿sí? Creo la luz y la oscuridad, la paz y el mal. Yo hago todas esas cosas, dice Hashem, Abacadosh, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esto, sí? Todo lo que el hombre llama bien, como también todo lo que el hombre llama malo, vienen de una sola fuente, que es el Padre. El mal no tiene su reino propio, ni es un Dios extraño, sino es una herramienta escondida en la mano de Hakadosh Baruj Hu, que claro tiene su propósito. Y te va a decir, ¿por qué Yeshua sacaba demonios? Que él se atrevía, porque se les daba la autoridad sobre los lugares, y venía Yeshua a sacarlos y a decirles, el reino de los Gines se está acercando, está en medio de ustedes, diciéndoles que esas entidades no tenían poder sobre el reino del Padre y se les quitó la autoridad cuando se manifiesta el reino. Quiere decir que esas demonios o espíritus se les dio y se les concedió por un tiempo. Cuando viene Mashiach, bora, para afuera, ¿sí? Pero tiene un propósito. Entonces, si lo comparamos con esto y ponga mucha atención, el mundo está creado, digamos, con un espejo, digamos de esa forma para comprender, es un ejemplo, ¿sí? Con un espejo que está fragmentado o roto o en muchos fragmentos, ¿sí? Y en cada fragmento se refleja la imagen o el destello del rostro de alguien, ¿sí? Entonces, cuando el hombre mira esos pedazos, ve muchos dioses, ve muchas filosofías, ve muchas fuerzas distribuidas. Pero la persona que conoce Torah, conoce al Padre, conoce a Yeshua, sabe que son fragmentos de una verdad, son fragmentos de una unicidad, ¿sí? Entonces, la verdad que sostiene todas las cosas es Abba y él mismo sostiene todos sus pedazos. Digámoslo de esa forma para comprender. Por eso que acercarse al Padre es también tener para entenderlo, para saber el plan, para entender nuestra composición, nuestro trabajo, nuestro funcionar en este mundo, también se tiene uno que acercar al Padre, ¿sí? Y para acercarse a eso, uno tiene que comprender lo que Él nos quiere enseñar o lo que nos dice en su Bendita Torah. Entonces, nosotros tenemos que comprender los atributos del Padre desechando lo que no es o lo que no tiene raíz, por decirlo así. Entonces tenemos que apartar lo que es improbable, quitar como cuando uno, y él mismo lo dice en sus proverbios, ¿no? Que él prueba el oro, lo purifica 7 veces, ¿sí? Entonces, cuando uno quema un metal para purificarlo, quita la escoria. Nosotros tenemos que entender que para entender los atributos del Padre hay que quitar la escoria, lo que sirve, lo que no sirve, ¿sí? Así es que de esta forma se puede generar la separación, eliminar las falsas ideas, eliminar lo que nos impide el conocimiento y la revelación de la verdad,
o la revelación de la unicidad de Hakadosh Baruj Hu. Entonces los atributos que tiene el Padre nos ayudan a nosotros a comprender la grandeza del Padre y su unicidad. Digamos, si nosotros decimos que el Padre es justo, que es misericordioso, que es bondadoso, todo eso es verdad, claro que sí, pero no es Abba, es un atributo. Porque si creemos que Él es el atributo, lo que es bondadoso, que es misericordioso, que es justo, entonces lo estamos limitando, ¿sí? Pero aparte de eso, podemos decir que si Él es bondadoso, que si Él es justo, que si Él es misericordioso, entonces no es caprichoso. Entonces no tiene ego. Apartando la escoria, donde uno entiende la unicidad, que no tiene rival, no a nadie se le puede igualar. Así es que al negar lo que no es, se acerca más a lo que es el misterio. ¿Por qué? Porque hay atributos negativos, los cuales no tiene él. Él no es egoísta, ¿sí? No es caprichoso, ¿sí? Entonces, conoces más al Padre también sabiendo lo que no es. Sí, sabiendo lo que no es. Entonces, el infinito no se puede definir con solamente ciertos atributos y ciertas palabras, ¿sí? Sino que se tiene que quitar también las cosas con teologías, pensamientos, filosofías que estorban para el desarrollo. Entonces el hombre tiene que aprender esto y cuando no lo aprende correctamente o cuando está en el proceso se puede tropezar, ¿sí? Pero aquel que conoce las cosas divinas no dice que se cayó porque fue vencido por el mal. Nunca. Más bien, puede reconocer que se tropezó porque reconoce que la sombra en la cual se tropieza le enseña dónde está la luz. Así entonces lo que es bueno y lo que es malo tienen una raíz, ¿sí? Y el corazón de todo esto nos muestra y nos enseña que es Hakadosh Baruj Hu el que crea ese camino, ya sea el bien, ya sea el mal, como Yeshua decía. Amplio es el camino y angosto, amplio es el camino por los que muchos andan, y angosto es por los rectos del corazón, los que se atreven, ¿no? Y los dos caminos están ahí, sí, ¿quién los creó? Hakadosh Baruj Hu, obviamente, ¿sí? Entonces, miren bien lo que nos dice Proverbios 24:16, por favor, Levi, nos muestra aquí algo interesante, ¿sí? Porque el mundo no es algo, una utopía, o utopia, no sé cómo le quiera decir. Corríjame, maestra. Utopía. Ok, perfecto, gracias. Utopía. Adelante. Proverbios 24:16. Esto nos puede dar comprensión. ¿De qué? De lo que estamos hablando. El justo ve un tropiezo o recibe un tropiezo y ¿qué pasa con él? Entiende más. Un justo, porque un justo está viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre y entiende más. Adelante. Uptorateja Adonai Eloheinu Katublemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 24:16 dice. Porque aunque 7 veces cayere el justo, se levantará, mientras que los malvados tropezarán en el mal sin recuperación. De Baruch Hachén, de razón. Barra, sin recuperación quiere decir que no se levantan o que quedan en desgracia. ¿Sí? Pero dice que el justo cae 7 veces y se levanta. Cae, vamos a decir, se tropieza, cae, no se queda, ¿sí? ¿Qué ve en el mundo? ¿Por qué dice 7 veces? Bueno, 7 veces usted sabe que perfectamente. 7 veces quiere decir que se cae muy bien. O sea, si un caidón de los buenos. En cada caída se ha caído perfectamente, ¿sí? Quiere decir que este mundo es un mundo que tiene problemas, un mundo que hay oscuridad, un mundo donde te puedes tropezar, ¿sí? Pero no es un mundo que tiene caos y que no tiene dueño, es un mundo que tiene muchas deficiencias, pero tiene un dueño y sus deficiencias no reflejan su creador. Las deficiencias representan su propósito o un plan. Entonces, hay múltiples formas en las cuales Hakadosh Baruj Hu
manifiesta su plan en el cual él quiere y genera eliminar lo que es falso y crear una visión pura. Entonces, cuando el justo se cae, entiende que el caminar donde andaba no era el correcto, aprende, se levanta y cambia. ¿Por qué entiende esto? Porque el mundo es un mundo que tiene dificultades y deficiencias y que en esas deficiencias él puede caer, tropezarse, pero no quedarse ahí porque aprende. Es por eso que es el justo. El justo aprende. No de que ahora voy a caer de lado porque ya aprendí a caer. No. ¿Qué quiere decir? Que él aprende y entendió que ese lado no era el correcto, que esa manifestación es otra parte del Padre, pero que él se equivocó en la percepción. Ahora comprende mejor. ¿Sí? Y aquí es donde viene la Jochma. ¿Sí? La Jochma no se define viendo a un tonto. O sea, uno no ve a un necio, a una persona necia y dice, voy a hacerme inteligente viendo al necio o al tonto. ¿En qué sentido? Que uno no ve a una persona necia, tonta, aferrándose a hacer lo mismo y creyendo que va a ser diferente. No. ¿Qué sucede entonces cuando una persona ve al necio o ve al tonto o ve a esas necedad continua? Quiere decir que entiende que en la necedad no se aprende nada. Una persona necia no aprende nada. Una persona tonta no aprende nada. Quiere decir que es una vasija vacía, una vasija rota, ¿sí? Que no tiene propósito, no tiene dirección. La sabiduría es creadora. La sabiduría se manifiesta en el vivir de las personas. Se muestra como un atributo divino y que esa sabiduría se refleja en la existencia, como todos los atributos. La sabiduría se maneja en la existencia. Entonces, ¿cuántas veces usted y yo hemos oído o repetido el proverbio 1:7 que dice, el necio menosprecia la sabiduría y la enseñanza? ¿Qué quiere decir esto? El necio menosprecia sabiduría y enseñanza, que no puedes aprender nada de él, que es imposible que aprendas algo de un necio, está vacío. Si el necio está vacío, no aprendes nada de él. Y él en su necedad no continúa cayendo, golpeando y quedando en el mismo lado, en el mismo camino, y se vuelve a caer. Por eso dice, no se levanta de su caída, porque no aprende nada. No ha aprendido que no tiene que caminar por ahí, no ha aprendido que eso no es el camino de Abba y que se sigue golpeando, cayendo y repitiendo el mismo error constantemente. Entonces, esto nos dice algo muy interesante, ¿sí? Porque entendemos lo que dice entonces Proverbios capítulo 2, verso 6, Shaquín, por favor, nos viene a nosotros a decir algo que es contrario a lo que hace el necio o a lo que hace el tonto, digámoslo de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay aprendizaje. El justo se cae, tropieza y aprende. Se levanta, aprende y camina. Y dice, ok, esta es la manera diferente de adorar al Padre. Me tropecé, me caí bien caído, pero me levanto porque he aprendido. El necio no aprende, el necio desprecia la enseñanza, el necio desprecia la sabiduría. En él no hay aprendizaje. Nadie puede ser sabio o adquiere sabiduría viendo a un necio hacer lo mismo. Por eso es tan importante entender cómo Hakadosh maneja el mundo y su creación y todas las cosas para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa voluntad, podamos entender cómo caminar y nos deleitemos en el crecimiento y en el aprendizaje, porque la sabiduría genera más hambre de conocimiento. Adelante, Sheikh Quinto Arroba. Proverbios 2:6. No, usted me dijo Efesios 4:6. No, esa es la siguiente. Oh, Proverbios 6. Proverbios 2:6, disculpen, no había visto, disculpen nuevamente. Está bien. Entonces, Me la adelanté. está bien.
No hay problema. Torateja Eloheinu Katu Lemo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Porque Yahweh da la sabiduría de su boca, procede la ciencia y la inteligencia. De Barikachin, Jebareja Yahweh Ismereja. Ok, Abba da la sabiduría que viene de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia. Pero el necio no la absorbe. Aunque la inteligencia venga del Padre, no la puede absorber porque desprecia la sabiduría. ¿Se entiende esto? Cuando se desprecia la sabiduría, no hay crecimiento. ¿Sí? Entonces, el necio no puede enseñar nada acerca de la justicia de Abba, porque la justicia se le revela al justo, al que obra correctamente, al que no tiene inspiraciones personales, necio en su pensar, ¿sí? Esa necedad no acerca al Padre, lo separa del Padre. Y no solamente lo separa del Padre, sino que está necio y se queda en blanco. O sea, no hay conocimiento, no se aprende del nada, no hay revelación, porque solamente la revelación del Padre se da a las personas que están trabajando en el crecimiento de su alma. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Porque nosotros, que nos da la sabiduría y el entendimiento, nos hace entender que el Padre es Ejá, que el Padre es uno. Entonces, cuando uno entiende que el Padre es uno, la única manera de entender que el Padre es uno es hablando en términos positivos, ¿sí? Hashem es sabio. O como lo conocen, Dios es sabio. El mundo regular, ¿sí? Y cuando hay sabiduría en Él da la sabiduría, el justo, ¿sí? Entonces, Él da la sabiduría al ser humano y entonces el ser humano inicia con este atributo el conocimiento, la inteligencia y puede comprender más del Padre. ¿Sí? Y esa sabiduría le da entendimiento al hombre de que nada es independiente del Padre, porque todo es creado por Él. Cuando el hombre tiene inteligencia y tiene sabiduría, entonces entiende que nada está separado de Él. La fuente y la raíz es Él. Cuando hay un necio o cuando hay falta de sabiduría, entonces se crea una deidad, como muchos lugares, usted y yo lo conocemos, muchos lugares donde le tienen un reino al diablo, que ni siquiera lo tiene porque él lo haya creado, ¿sí? O, sino porque el padre le dio permiso y le deja su existencia por un tiempo. Y nosotros entendemos que aún él está sometido a la voluntad del Padre. Sí, le da mucha fuerza, le da mucho poder, le da honor, pero es limitado, tiene un tiempo. Pero si nosotros lo entendemos, entonces es que nosotros podemos, con esa sabiduría y entendimiento, no podemos saber que estamos por encima de él. Podemos saber que no nos tiene limitados, en lo que no nos puede limitar y que si nos hace tropezar, nos podemos levantar porque viene sabiduría a nosotros para entender y decimos, también esto que está pasando es parte del plan de Hakadosh Baruj Hu. Aunque veamos al enemigo, al chanclas o como le llame, al Satán, como lo llame, de frente de nosotros también decimos, el Padre tiene un plan. Pero eso viene con sabiduría y entendimiento. Efesios 4:6, Esbi, por favor, no lo puedes leer con toda rabá. Viene aquí unas cosas importantes. Dice Efesios 4:6, dice, uno solo es Elohim y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. De Baruch Hashem. Rabá, sí. Sí, aquí está diciendo, es la unicidad. Aquí está hablando Rav Shaul a los Efesios, ¿eh? Un Elohim, un Padre, de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Usted se acuerda de esas palabras? En todo, por todo y en todos. Sobre, por y en. Como cuando decimos la bendición del, aquí mire, Birkah Hamazon, que está atrás de mi espalda. Decimos que el Padre bendiga en todo, de todo y con todo. Es la misma que está aquí, en Efesios.
Elohim, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí? Es lo mismo de la Birkaja Amazon o de la bendición de la comida. Por haber comido. ¿Sí? Porque muchos nomás agradecen ni agradecen, ¿no? Bendicen lo que ya está bendito, bendicen los alimentos. Dice, vamos a bendecir los alimentos. Los alimentos están benditos, por eso están en su mesa. Entonces hay que agradecer. Agradecer que llegaron a nuestra mesa. Y después de comer, agradecer que nos dio para satisfacernos nuestra necesidad de comer. Entonces, miren bien que aquí hay algo muy importante, ¿sí? Cuando se habla de unicidad, se entiende que no existe otro ser independiente del Todopoderoso, ¿sí? Todo lo demás que tiene existencia, la existencia está prestada. Porque solo Abba Kadosh, Hashem, Elohim, como lo conoce el mundo, Dios, es el ser absoluto. Él es el único ser absoluto y todo lo demás tiene la existencia creada. Todo lo demás tiene existencia, perdón, prestada, no creada. Es creado, claro, y es prestado su existencia. Entonces aquí encontramos algo muy importante que sobre los atributos y el propósito del mundo. ¿Sí? Los atributos que nos enseñan y nos presentan al Padre en su bondad, en su gestos, en su compasión, ¿sí? Pero también está dentro de ellos, nos muestra el propósito. Entonces, Abba quiso que el hombre conociera su bondad o su gesed. Si el Padre quisiera que el hombre conociera su bondad, ¿qué tipo de mundo tendría que crear? ¿Un mundo donde no existiera el mal? ¿Un mundo donde todo fuera bueno? ¿Un mundo donde no existiera nada negativo y viviera solo en su bondad infinita por siempre y para siempre? Sería maravilloso. El problema aquí, ¿sí? Que esa bondad no se gana, sino solamente se regala, se da como un don, ¿sí? Y ese regalo que recibe el ser humano de su bondad no la comprendería. Porque para entender la bondad tiene que estar la contraparte. ¿Cómo sabes tú que hay una persona que es bondadosa cuando tienes una necesidad y te ayuda? Entonces, si no existiera la necesidad, no puedes comprender la bondad. Entonces, el atributo del Padre, los atributos de Él solamente se pueden comprender con algo que sea contrario a Él, al atributo. Entonces, cuando hay escasez o cuando hay dolor o aflicción o problemas, y luego viene la manifestación divina, entonces se puede comprender los atributos de Él. Solo se puede comprender su amor donde se manifiesta el odio o la separación de Él. No puede haber, si el Padre quiere que el mundo conozca que Él es bondadoso, no puede crear un mundo donde todo es bondad, porque entonces nadie va a entender qué es la bondad. ¿Sí? Entonces, imagínense que es necesario que exista la contraparte de los atributos del Padre. Por eso se narran y se dicen, estos son los atributos del Padre: compasivo, lento para la ira, misericordioso. ¿Conoce los atributos del Padre? Bueno, para que los conozcas, los vivas y los experimentes primero, también tiene que estar la contraparte y lo puedas entender y puedas comprender. Y cuando puedes entender y puedes comprender esos atributos, estás entendiendo y estás comprendiendo el plan divino que existe. Ahora, si el Padre crea un mundo donde no está la contraparte, tampoco existiría el libre albedrío. Porque para que puedas conocer los atributos del Padre se necesita que exista el libre albedrío. Si no existe el libre albedrío, no puedes conocer los atributos divinos y tampoco el plan. ¿Sí? Entonces, si nosotros, yo le pongo un ejemplo para que se pueda entender mucho mejor. Si el ser humano vive en un hogar donde nadie miente, donde nadie roba, donde no hay abuso, donde todo está perfecto, él se va a identificar con eso. El día
para él no va a existir algo diferente a lo que está viviendo, pero ¿qué tal? Lo quitan de ahí y lo ponen en otro lado. Entonces para él va a haber un shock. ¿Cuál es el shock? Va a comprender lo que tenía en casa o lo que vivía en casa. Porque el lado contrario le va a mostrar, obviamente, lo contrario a lo que vivía en casa. Y entonces ahí entra el verdadero entendimiento y conocimiento de lo que tenía, de los atributos que se vivían en casa. Entonces el hombre aprende más por la vivencia que por lo que le digan, o sea, en el sentido de quiero conocer lo que es un atributo de bondad y te pueden decir, bueno, el ser bondadoso es que tengas esto, ser bondadoso es que tengas esto, pero ¿qué tal si te lo quito? Y luego después te lo doy, primero te lo quito para que sientas la escasez y la necesidad y después te lo entrego para que tengas conocimiento de lo que es esto. Entonces entiende ahora un poco mejor lo que pasó con Job al quitarle todo, porque no entendía mucho de lo que él había vivido anteriormente, ¿sí? Entonces, las personas viven acostumbradas a las cosas que han experimentado por mucho tiempo y hasta que no se les quita o hay algo contrario, pueden entender verdaderamente, con inteligencia, con conocimiento, con sabiduría, las cosas que estaban viviendo, los atributos que tenían, y entonces pueden entender mejor las cosas. Entonces, si nosotros entendemos que hay una bondad que existe, que no se obstaculiza, entonces estamos viendo solamente un mundo de utopía, ¿sí? Y si tenemos este conocimiento profundo de lo que es la bondad, solamente la vamos a entender y la vamos a dirigir y ver una meta cuando existe libre albedrío, cuando se presenta al lado contrario. Imagínense que el Padre quisiera que todos los seres humanos fueran sabios, todos al 100%, que desarrollaran su capacidad mental al 100%, todos. ¿Cómo hubiera creado un mundo? Pues con mundos llenos de Einstein. El punto es que creó la capacidad en el ser humano para que aprendiera y la desarrollara. Y la va a desarrollar a través de ponerlo, enfrentarlo con lo contrario. Así también son los inventos. También se enfrentan con las cosas que se inventan a lo contrario para poder establecer la realidad. Así es como se manejan las cosas, ¿sí? Entonces, Abba crea la bondad y eventualmente, dependiendo del hombre, va a ir sacando lo que es malo, la escoria hacia afuera. Por eso él dice que nos pone en un crisol, porque a través de la enseñanza y de la sabiduría y de las caídas, en esos tropiezos, en esos descalabros, en esos dolores, en las aflicciones, en las enfermedades y en las escasez y en las turbulencias de la vida, ahí sale de nosotros la basura, porque ahí aprendes, ahí ves el poder del Padre, ahí ves la misericordia, ahí ves el atributo. Y tú lo vas a decir, ok, yo veo el Padre, se me presentó. No, a veces lo hace a través de un hermano. Y usa a un hermano, y usa al otro, o a otra. Y los usa manifestando su atributo en esa persona. Y entonces entiendes, oh, estoy entendiendo el atributo del Padre en esta persona que lo tiene. Y me lo está dando a mí. Y está el Padre, su atributo la tiene la otra persona. Lo aprendió, lo vivió, lo experimentó, entiende el dolor, entiende la escasez, viene y me retribuye a mí. ¡Pum! La persona que está ayudando tiene, ¿qué tiene? Bondad. ¿Cuál bondad? ¿Qué atributo es? La bondad del atributo de la imitación del Padre en ella o en él, que está ayudando, que está proveyendo, que está sosteniendo a aquel que tiene escasez y que de ahí va a aprender. Importante. Hasta que vaya sacando la escoria, la mente que tiene y se vaya adquiriendo sabiduría y entendimiento. Entonces, Abba no hace un mundo perfecto porque necesitamos ganarnos el kit espiritual, no dárnoslo por un don.
estaría muy bien, pero no lo podía comprender. Cuando las cosas se dan por don, es porque el ser humano es incapaz de comprender mentalmente a través de las circunstancias, de adquirir sabiduría, conocimiento e inteligencia del Padre para poder manejar las circunstancias difíciles. Pero Abba quería que todo ser humano reciba su conocimiento y su sabiduría y que pudiera experimentarlo y así ganarse el kit espiritual, ¿sí? Cuando uno se gana el kit espiritual, digamos que la bondad infinita del Padre se gana en el mundo venidero, ¿sí? Entonces se tiene acceso a la bondad infinita del Padre en el mundo que ha de venir, ¿sí? Porque, ah, porque tenemos que beneficiarnos de la bondad del Padre por la lucha espiritual. Por eso está el libre albedrío. Por la lucha espiritual o la guerra espiritual es que se gana el mérito o se gana las cosas celestiales o la bondad infinita. Por eso nos dice en Efesios 4:6. Por favor, Livito Arrabal, le agradezco su colaboración con darnos la lectura del capítulo 4, verso 6 del libro de Efesios. Ahí nosotros podemos ver algo muy interesante, porque sabemos que, o podemos ver que hay una guerra interna y externa. Adelante. La palabra del Padre dice así. Y un Dios, el Padre de todos, que gobierna sobre todos, obra por medio de todos y está en todos. A ver, Efesios capítulo 4, verso 6. Sí, Efesios 4, verso 6. Y un Dios será otro, el otro. Tenemos un Señor, una fe, una inmersión, el anterior. Ok, Tenemos, y el otro, el 7, dice, sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia. ¿No es ese? Pero no, dice Efesios 4, 6. Sí, ahí está bien. qué curioso. Yo lo puse mal a lo mejor. Sí, está mal puesto. Entonces déjeme le digo cuál es para que lo podamos leer o lo leemos todos juntos. Porque yo a mí el verso se me aparece aquí de esta forma y nos narra. Es Romanos 12:21. Yo lo puse mal. Bueno, ahí va. Romanos 12:21. ¿Por qué puse esto? Dice así, no os dejéis dominar por el mal, sino dominad el mal con el bien. Que Barín Hachén, y razón. Claro. No seas vencido, no te dejes dominar con el mal, ¿sí? Que no te venza el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Qué quiere decir esto? Hay una guerra interna, primeramente. Hay una guerra interna, primeramente. ¿Sí? Y esa guerra interna es vencer al mal haciendo el bien. O sea, que si está el mal, ¿sí? Uno ve la escasez, por decirlo así. ¿Qué hace uno? ¿Cómo vence la escasez? Ayudando. Lo contrario, vence el mal con el bien. ¿Cómo ve a una persona que golpea? Pues teniendo misericordia, lo contrario, haciendo misericordia con aquel que es agresivo, teniendo misericordia. ¿Sí? Entonces, mire bien, llegar aquí a la presencia de Hakadosh Baruj Hu y que venga a nosotros es imitar sus atributos. Y tenemos que elegir entre hacer una cosa y en hacer otra. ¿Sí? Tenemos que pelear espiritualmente, sí, porque ahí es donde se gana la bondad eterna, lo que ha de venir, ¿sí? La bondad divina, la gesed, la bondad, ¿sí? Seremos adquiriendo inteligencia y sabiduría conforme atravesamos todos esos atributos del Padre en nuestras vidas. O sea, los atributos son importantes para que nosotros podamos nosotros lograr entender el propósito a través de la sabiduría, el entendimiento, con los atributos del Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y recibamos también la bendición de la bondad. Y para que llegamos a esto es necesario que exista la posibilidad del mal,
¿sí? Porque no hay lucha espiritual si no hay mal, ¿sí? Entonces, no hay bondad si no tenemos algo malo enfrente de nosotros. Tenemos que trabajar, claro, pero ¿en cómo? En emular, en imitar los atributos del Padre. Así nos elevamos hacia el Padre y su bondad se va a manifestar porque esa bondad se manifiesta a través de la lucha espiritual. Pero sin lucha no se alcanza la bondad divina, jamás. Entonces, una persona no puede decir que va a ser una super persona espiritual porque a esa persona siempre le va bien, nunca le va mal. ¿Usted ha escuchado a esas personas que se creen súper religiosas y que se están perfectas y que nunca les pasa nada? Yo siempre escuchaba a alguien por decir que decía, a mí nunca me pasa nada, yo estoy bien porque el Padre está conmigo, a mí nunca me pasa nada. Pues pobre, no está creciendo en inteligencia ni en sabiduría. Y piensa que porque le va mal a alguien, ya, no, ya está mal. No, no, porque hay muchos super religiosos que creen que porque a uno les va o tienen problemas, no pueden comprender que Hakadosh Baruj Hu le está dando sabiduría, inteligencia y entendimiento y le está mostrando a esa persona sus atributos de gesed, de bondad, de compasión. Le está fluyendo para que se eleve. Y la otra persona que no le pasa nada está estancado. Sin, porque a mí no me pasa nada. Yo soy Gaón. Todo está bien. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario, pues esos súper religiosos que se viven juzgando, criticando, mintiendo y chismeando. ¿Por qué? Porque son necios, porque tienen filosofía, porque no tienen sabiduría y porque que no pueden ver el plan divino. Miren lo que dice Santiago, Jacobo o James 1:12, por favor, Shaquinto Arrabá. Viene a decirnos algo interesante, ¿sí? Interesante. Habla, papá. Ok. Torateja Eloheinu Katule Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado recibirá la corona de la vida. Prometió a los que lo aman. De Barrica, la papa, toda rabá. Pasa la prueba, dice, y vas a recibir una corona de la vida, dice. Bienaventurado, feliz, bienaventurado tú que tienes pruebas. Pásala, vas a recibir una corona de la vida. Mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? La vida, o sea, tener una corona de la vida es que va a extender la vida con conocimiento, con sabiduría, al vencer y al pasar la prueba, porque esa prueba es una lucha espiritual. Entonces Abba crea un mundo con luz, pero también con unas tinieblas, y esas se entrelazan, ¿sí? Y el hombre fue puesto en el medio para que pueda elegir entre la luz y las tinieblas, y en esa elección descubra el resplandor del Padre, porque tiene que experimentar las tinieblas para descubrir la luz, las tinieblas. Por eso dice el Brit Hadashah que estábamos en las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Porque se experimentó la oscuridad, porque se experimentó la maldad. Ahora está experimentando el conocimiento, la sabiduría, la bondad, la compasión, y está ahora en una lucha que está creando en él sabiduría. ¿Y cómo va a vencer? Ahora ya está entre la luz y las tinieblas, ahora puede definir y decir qué va a hacer, porque si no hubiera maldad, no hay lucha. Si no hubiera lucha, no hay mérito. Si no hay mérito, no se recibe la bondad. Por eso Yeshua decía constantemente, ¿qué mérito tiene? Bla, 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 bla. ¿Qué mérito tiene? Sí, bla, 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 bla. Porque eso es a través de una lucha, el mérito. Romanos 8:28, por favor, Espíritu Arrabá, nos va a dar también ese entendimiento de las circunstancias que vivimos y comprendemos los atributos divinos. Barra, barra, dice, y sabemos que
Los que aman a Adonai, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. De Baruch Hashem. Baruch Hashem, ¿sí? Todas las cosas trabajan para bien. O sea, y está hablando del bien y el mal. Las cosas, todo trabaja para bien. Y están llamados de acuerdo a su plan, a su propósito. Entonces, dentro de ese llamado que enfrentamos, ¿sí? Las cosas negativas, sabemos que todo es para bien. Eso es la sabiduría, eso es el entendimiento. Ahora, Abba nos da libre albedrío, sí. Y está la existencia del mal, pues claro, pero tenemos esa opción de elegir, ¿no? Y seremos partícipes de su bondad, claro. Esa participación de la bondad nos da a nosotros perfección, o más bien nos perfeccionamos en la bondad, ¿sí? Entonces, cuando hay estas dos cosas, el ser humano se eleva, él también es beneficiado por la bondad divina. Tiene que elegir el atributo que le permita elevarse a través del libre albedrío y tiene que tener la posibilidad del mal, porque el Padre tiene los atributos bondadosos, compasivos, misericordiosos. Si está lo contrario, el hombre elige cuál atributo elige, el del Padre o el contrario, el amar o el odiar, el robar o el proveer. ¿Sí? El fortalecer o el debilitar, el hablar bien o el hablar mal. O sea, el hombre tiene que tomar una elección, ¿sí? Y entonces cuando eso sucede, al momento de que se genera eso, actúa con sabiduría, porque se añade sabiduría a su vida. Entonces, la unicidad de Abba Kadosh nos muestra a nosotros que esa unidad permite que existan las dos unidas, ¿sí? Permite que exista el mal y permite que existe lo que es bueno. Abba le da al mal poder. Abba le da al mal autoridad en la tierra. Le da fuerza, le da honor en el mundo al mal, a las cosas perversas y malas. ¿Por qué? Porque tienen que existir para que puedan entender los atributos divinos, para que el hombre pueda entender el conocimiento, acercarse y elevarse al Padre. ¿Sí? Y aunque él mismo dice que este poder que existe no es independiente de él, por más fuerte y poderoso que sea, no es independiente del Padre y se le permite tener ese poder, ese honor, ese dominio, toda esa grandeza por un tiempo nada más, por un tiempo se le permite. ¿Y por qué se le permite por un tiempo? Porque tiene un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Hacer que el hombre crezca, que se eleve. Entonces un día desaparecerá. Si usted lo puede ver en Apocalipsis, que dice que va a ser, el mal va a ser echado al mar de fuego, va a desaparecer para siempre, eternamente, y antes de desaparecer le da 1000 años de autoridad y poder para que domine sobre la tierra. Usted está viendo al enemigo dándole poder, el Padre dándole poder al enemigo para que domine sobre la tierra por un tiempo y después es echado al agua de fuego y desaparece. Porque tiene un propósito. Su existencia tiene un propósito. Entonces, el Padre crea el mal y el hombre tiene el mal en sí y lo tiene que destruir, ¿sí? Pero es temporal. Por eso es temporal, porque va a ser destruido. ¿Y por qué es temporal? Para ayudar al hombre a lograr su objetivo. Entonces, puede tener muchos matices, muchas formas diferentes, ¿sí? Él puede moverse de muchas maneras, pero Abba le da el poder al ser humano para que lo pueda vencer, ¿sí? Y superarse. Pero el Padre, determinantemente, no tiene él nadie que se le iguale, no hay poder que sea igual que el Padre, ¿sí? Abba permite su existencia y define eso, que él lo destruya, que él es uno, que no, el enemigo no se mueve por sí solo, que él lo domina. Mire lo que dice en Deuteronomio 32-39, por favor, Levi. Ahí nos da la claridad que yo y usted y todos los que estamos aquí lo sabemos de memoria porque lo leemos bastantes veces y durante el año. Entonces entendemos la definición de lo que es la unicidad de Hakadosh Baruj Hu. Podemos entenderla, podemos percibirla, podemos deleitarnos en eso. Adelante, Levi.
La palabra del Padre dice así, es 32, 39 o Correcto. 29. Bueno, 32, 39. miren ahora que yo solo soy yo. No hay otra fuerza aparte de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. No hay de mi mano quien salve. Tebarín Hachén, y razón. Imagínense, no hay otro poder. No hay nada más. No hay nadie que los pueda quitar de la mano de él. Dice, ni yo curo, yo sano, yo enfermo, yo hago morir, yo hago vivir. Y no hay nadie que los pueda librar de mí. No hay nadie. Al mundo le hace falta espiritualidad, sí. El mundo no tiene independencia, obviamente no. Pero existe porque el Padre quiere que exista con todas sus deficiencias, porque tiene un plan y un propósito. ¿Sí? Entonces, el Padre va a eliminar las deficiencias del mundo. Todos tienen un porqué, las deficiencias. Todo existe. Y esas deficiencias existen para mostrar que el Padre es el único, no hay nadie como Él y no hay nada aparte de Él que se mueva sin su voluntad. ¿Sí? Entonces Él es único, no hay poder sobre Él. Y para comprender esta unicidad, el hombre debe de considerar todas las posibilidades que puedan existir en todo el universo, o todas las formas de vida y de existencia, y verlo de una manera, digamos, como un ejemplo que a lo mejor no es tan agradable, o tonto, pues digamos así, que digo este ejemplo que, digamos que hay un patrón que tiene un negocio y que tiene sus trabajadores, y digamos que tiene una mesa directiva, y a cada participante de su mesa directiva le da cierta autoridad para que pueda mover, hacer y atribuirle un poco de poder. Y todos se mueven de acuerdo al poder dado por el que está por encima de todos ellos. Pero en el momento que el patrón decida echar a uno de ellos, lo quita del puesto y pone a alguien más, o simplemente quita, sale y la maneja el mismo. Así es Abba. Digamos que por verlo de una manera y entenderlo, él puso poderes que gobiernan las cosas, pero están bajo su dominio, su poder y su autoridad. ¿Sí? ¿Que tiene la autoridad por parte del Padre? Sí. ¿Sí? Al final, todo depende del Padre. Así también las fuerzas del mundo, ninguna es independiente, todo está bajo el control del Padre. Él rige, él anula y él mueve las cosas en el lugar que corresponden estar. Mire lo que dice Romanos 11, verso 36. Por favor, Shaki, Torah. Torateja Elohim Katul Moshe Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Porque de él son Que todos no. de Barín Cachén, de Barín Cayo. Porque de él, por él y para él, es lo mismo del otro, ¿no? En todo, de todo y con todo, son las cosas. Para él es el cabot por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Padre creó. Él muestra que Él es el maestro. Por eso nosotros le decimos Ribón Kolja Olamin, maestro del universo. De todos los universos. Kolja Olamin, de todos los universos. ¿Sí? Ahora, el Padre deja que esto exista y también corrige y pone en un lugar correcto las cosas donde deben de estar por causa de la sabiduría que tiene. Lo voy a comparar nosotros, ¿sí? Con el crecimiento que se debe de tener las personas con el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay muchas luchas, controversias y pleitos dentro del matrimonio. Pero esas luchas y pleitos muchas veces son porque no se conocen lo suficiente. Sí, cada discusión tiene una esencia que da la oportunidad para conocerse más, para profundizar más en la relación, para fortalecer el compromiso. Y lo mismo sucede con Abba. Lo conocemos más, hay una discusión, hay un problema, hay una circunstancia y conocemos más al Padre. Sabemos qué le gusta, qué no le gusta, aprendemos de él y nosotros comenzamos a modificar nuestro comportamiento porque queremos que Él esté en nuestra vida y nosotros en Él.
¿sí? Entonces, el mundo fue creado para ser positivo, ¿sí? Pero si hubiera permanecido esa positividad, entonces no cabría el libre albedrío. Quiere decir que el plan es que exista todo lo bueno, pero que también exista el conocimiento del Padre. Entonces los atributos nos llevas a conocerlo, la maldad nos ayuda a conocer al Padre, ¿sí? Entonces nadie pudiera conocer realmente al Padre ni sus diferentes atributos si no existiera el mal. Ese es el plan del Padre, ¿sí? Él crea escenarios donde el mal existe para corregir, para que aprendamos, para que maduremos, para que reconozcamos que Él es el maestro de la obra de la creación. Así, igual que un matrimonio que carece del proceso de conocerse, la humanidad carece del proceso de conocer la unicidad del Padre. Pero otra vez, el Padre hace que el mal se manifieste para que podamos saber elegir, para que podamos adquirir sabiduría, conocimiento, para que adquiramos madurez y para que conozcamos que Él es el único que existe sobre la faz del universo, de todas las cosas creadas. Entonces, el Padre quiere que el ser humano eleve al cuerpo en este mundo físico. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, pero con esto quiero que se afirme todo lo que hemos aprendido. El ser humano, a través de su cuerpo, experimenta este mundo que hay deficiencias, como en el cuerpo que tiene deficiencias. Pero aquí hay entonces un trabajo en el alma. El alma tiene un trabajo. El alma tiene que llevar a servicio al cuerpo. O sea, el alma tiene que hacer que el cuerpo le sirva al Padre, ¿sí? Tiene que hacerlo llevar a que sirva. Entonces, Abba quiere que el cuerpo se llene de la espiritualidad que tiene el alma que llene al cuerpo de la espiritualidad. Esa alma tiene la energía suficiente, el poder divino suficiente para elevar el cuerpo físico, ¿sí? Tiene toda esa capacidad. Pero cuando Adán pecó, se disminuyó la capacidad. En el momento que Adán peca, se disminuye la capacidad del alma para poder generar que el cuerpo se eleve. Entonces, ese pecado no unió al cuerpo, sino que separó más al alma del cuerpo. Entonces, ¿cómo se conoce, cómo se tiene que restaurar esto? ¿Sí? Tenemos que tener entendimiento y tenemos que tener ahora la corrección de los errores, el corregir, y eso se corrige solamente con sabiduría, y se corrige a través de los atributos divinos, y se corrige a través de conocer al Padre, ¿sí? Entonces, el hombre solamente corrige cuando puede apreciar, cuando tiene sabiduría, conocimiento, entendimiento, y puede apreciar la sabiduría para poder corregir. Cuando Adán pecó, el Yeser Hará entró al hombre, ¿sí? Entró en el cuerpo. Entonces, Adán pecaba, la entidad estaba afuera, pero en el momento que él peca, la entidad, parte de la entidad demoníaca o de lo contrario, está dentro de nuestro ser, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? Bueno, lo vemos en Génesis capítulo 5, capítulo 3, versos 5 al 6. Por favor, si no lo puedes leer, por favor, toda Rabá. Que yo creo que usted y yo también igual no lo sabemos de memoria porque lo hemos hablado constantemente. Rabá dice, sino que sabe Elohim que el día que comas de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. De Baruch Hashem. Ok, mire lo que dice la advertencia del Satán, ¿no? Le dice, o de las víboras, le dice a Java. Elohim sabe que el día que comas, se les van a abrir los ojos. Vas a ser como dioses, porque vas a conocer el bien y el mal. O sea que todavía no conocía el bien y el mal.
no sabía lo que era bien y el mal. ¿Ya existía libre albedrío? Ya lo tenía libre albedrío. Adán ya tenía libre albedrío. Java tenía libre albedrío. Por eso le dijo, aquí está el árbol del bien y del mal. No comas del conocimiento del bien y del mal. Del conocimiento. Si comes del conocimiento del bien y el mal, ese conocimiento del bien y el mal te va a abrir los ojos. Quiere decir que entra en él, come, entra a su torrente sanguíneo, por decirlo de una forma, a su corriente energético, por decirlo de alguna forma. Entonces es parte de él ahora el bien y el mal. Quiere decir que ahora el mal lo puede apreciar. Antes no lo apreciaba el mal, pero se podía apreciar el conocimiento. Porque Java dice que el árbol era bueno para adquirir conocimiento. Entonces ellos entendían que conocer algo tenía que tener algo contrario para poder entender el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que dice aquí el árbol es para poder adquirir conocimiento. Sí, porque te va a dar a probar el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que para que puedas ver y conocer profundidades de los atributos del Padre, tiene que haber algo contrario. Ahora voy a conocer el mal, ¿sí? Lo contrario a lo divino, lo contrario a lo bueno, lo contrario a lo que estaban recibiendo en abundancia en el jardín del Edén, ¿sí? Ahora ella se convierte, él y ella, en un vehículo del mal y de lo negativo. Dentro de él se convierten en un vehículo de lo negativo, pero también de lo positivo. Entonces, ahora está dentro. ¿Qué dice Hakadosh Baruj Hu? Ok, ahora decidiste andar por este camino, adelante. Ahora vas a caminar en este camino, pero yo me voy a encargar de que un día desaparezca ese mal que adquiriste en tu cuerpo. Por eso le dijo, si lo comes vas a morir. Muriendo morirás, en realidad sí dice en hebreo, muriendo morirás, que quiere decir que poco a poco iba a ir en decadencia su cuerpo. Quiere decir que la muerte iba a acabar con el mal que había adquirido el cuerpo. La muerte iba a acabar, que el alma se separara del cuerpo, iba a acabar con el mal que estaba en el cuerpo. ¿Sí? Una vez que entra el mal, el cual cuerpo, el conocimiento de lo contrario de lo que es divino, se desarrolla. Y es la única manera de entender y enfrentarse totalmente al mal para destruirlo. Enfrentarse al mal para destruirlo. Yo me enfrento al mal y decido no hacer el mal, sino lo que es bueno, y entonces se destruye el mal. Porque no hay necesidad del mal cuando eliges el bien. Entonces se va destruyendo el mal que se adquirió en el cuerpo y se va purificando, ¿sí? Ahora, una vez que se desarrolla, se coloca en la mente, en lo que es la mente humana, se genera un conocimiento y este conocimiento se va expresando y generando un mundo diferente a lo divino, porque desarrolla esas cualidades contrarias a los valores divinos, ¿sí? Entonces, cuando se genera o se genera el conocimiento, se genera también el valor, ¿sí? Una vez que se engancha, ¿sí? O que se apega, se genera esa profundidad en el ser humano y crea um, ¿cómo se dice? Una nublez y no, un nublado y no puede entender, no lo puede ver, no lo puede apreciar. Pero teniendo el mal y el bien, entonces puede generar entendimiento y claridad, ¿sí? Por eso, miren lo que dice Romanos, el Rab Shaul, diciéndole a los judíos que estaban en Roma, en el capítulo 7, verso 17 al 23. Por favor, lo puede leer el librito Arrabá. Romanos 17 al 23. Ah,
Ahora va. La palabra del Padre dice así, 7:17. Pero ahora no es ya mi verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí, porque sé que nada bueno hay en mi interior, es decir, en mi antigua naturaleza. Puedo desear lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero. En lugar de ello, lo que hago es el mal que no deseo hacer. Eh, pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es mi verdadero yo el que lo está haciendo, sino el pecado que hay en mi interior. De modo que descubro es la norma, una especie de perversa Torá, que a pesar de que yo deseo hacer lo que es bueno, el mal está justo ahí conmigo. Pero en mi ser interior estoy totalmente de acuerdo con la Torá del Padre, pero en mis diferentes Órgano. partes encuentro una Torá diferente, una que batalla con la Torá en mi mente y que me hace prisionero de la Torá del pecado que opera en mis diferentes partes. De Barín Hachén, Yehi Razón. Ahora va. Entonces, cuando entra el pecado en el hombre, se genera una ley, o sea, una ley cuando diciendo que responde a lo malo. Es una ley que responde al mal o las leyes contrarias a los del Padre. ¿Por qué le dice ley? ¿Por qué no le dice de otra forma? Le dice ley porque así como están regidas las leyes de la maldad, así como hay reyes de la bondad. Lo contrario, la antítesis de lo que es bueno, el mal, ¿sí? La Torá del Padre dice que está en su interior, que está de acuerdo con la Torá, que está en el alma, batalla con la información que adquirió Adán, que está en el cuerpo suyo, que tiene una ley contraria a la ley de la Torá, que está de acuerdo el alma con la Torá del Padre, pero el cuerpo ya tiene la ley del contrario, que batalla contra él y que se genera una lucha. Esa lucha, si la vemos con sabiduría, es para resplandecer, para transformarse, para adquirir sabiduría. Y obviamente esto es para transformar el cuerpo, porque el cuerpo una vez que adquirió el mal, ahora tiene que purificarse de ese mal. Y ese mal se purifica a través de una guerra que está interna, como estábamos hablando. Una guerra espiritual que genera el atributo de lo bueno expulsando lo que es malo. Que claro, Racho estaba hablando que era imposible para él, pero que gracias a Yeshua que vino, que es a través de él que puede limpiar ese cuerpo por causa de él. Y ahorita lo va a entender por qué lo está diciendo, de qué manera lo está diciendo. Entonces, cuando el ser humano muere, ponga mucha atención aquí, cuando el ser humano muere, ¿sí? No es el fin de la historia, ¿sí? El alma va al lugar de las almas y él, por un tiempo, por un periodo, ¿sí? Y ahí en ese lugar la alma se da vuelo porque todas las cosas buenas o las cosas que quería hacer no las podía hacer en un cuerpo que estaba limitado, en un cuerpo que tiene ojos, que tiene cierta distancia para mirar, manos que le impiden que pueda trascender, pies, cabeza, todos los órganos que la encapsulan y no le permiten desarrollar toda su grandeza del alma. Entonces, cuando ella sale del cuerpo, va y se da el banquete de hacer lo que se le pegue la gana con ese crecimiento, de expandirse, de deleitarse en las cosas divinas que el cuerpo le impedía, porque el alma siempre quiere estar conectado con lo divino. Entonces, hay muchas restricciones en el cuerpo para el alma. Pero fíjese bien, el cuerpo de las personas que cumplen los mandamientos, las leyes divinas, ¿sí? Hace un mandamiento y lo que hace al ponerle, al hacer un mandamiento es inyectar fuerza, inyectar poder al alma. Es como si se dieran, como cuando un hombre, unas personas van y quieren hacer ejercicio y se quieren ver hasta más musculosas y se inyectan hormonas para que les crezcan los músculos. El mandamiento es lo mismo, pero para el alma.
El mandamiento es como le inyectara fuerza al alma, ¿sí? Le inyecta fuerza al alma, pero como el alma está encapsulada, no puede crecer, no se puede desarrollar en el cuerpo, pero está recibiendo toda su provisión, todo su alimento. Entonces, cuando hace todos los mandamientos, el alma sale del cuerpo que no lo tiene encapsulada y crece y se expande, ¡fum!, por todas las cosas que había recibido. Déjenle enseño algo que dice el Midrash Rabbah para leerlo juntos. Y mire lo que dice el Midrash Rabbah. Bereshit Rabbah en verso 9 y capítulo 9, verso 5 dice: y vio Elohim que todo lo que había creado, y he aquí que era muy bueno. Es el Yetzer Hará, incluyendo el mal, dijo que era muy bueno. Esto enseña que incluso el mal, una vez desarrollado, es parte del plan. La fuerza fue creada no para destruir al hombre, sino para ser confrontada, entendida y al final transformado en un vehículo del bien. El Midrash explica, el mal es como un peso en la cabeza de un niño. Si se quita, el niño crece con todas sus fuerzas. Si se deja, impide su desarrollo. Así también el alma recibe fertilizante espiritual, si lo queremos llamar de alguna manera, en cada mandamiento, en cada misbah. Pero el cuerpo limita su expansión. La muerte entonces no es el fin, sino una purificación, como la semilla que se descompone para que brote el árbol. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque el alma, ¿sí?, está restringida en el cuerpo, pero cuando se va del cuerpo, no tiene las limitaciones del cuerpo y crece y se expande, ¿sí? Porque no lo inhibe, no lo detiene el cuerpo. Y entonces se desarrolla como debería de ser. Y va cruzando, y va creciendo, y las impurezas que se pegaron al cuerpo se descompusieron en la carne que se murió, que se pudrió. Eso es purificación. Entonces, en la muerte se purifica el cuerpo, pero Abba va a reunir el cuerpo nuevamente al alma. Aquí entra el concepto de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba envuelto en hacer los mandamientos. Entonces, se ponía, el alma quería hacer un mandamiento, ¿y quién trabajaba? Para que, por decirlo así, para mostrar misericordia. Pues es que por dentro soy yo bueno, sí, pero ¿qué usabas para mostrar tu bondad? El cuerpo. Espiritualmente, cómo levantabas a una persona? Con solo palabras, no, extiendes la mano y lo levantas si alguien se cae. El cuerpo. ¿Quién trabaja para adquirir algo de beneficio corporal? O me refiero a adquirir dinero, economía. El cuerpo trabaja. Entonces, cuando el cuerpo empieza a hacer los mandamientos del Padre, el cuerpo fue partícipe de los mandamientos divinos, y porque fue partícipe de los mandamientos divinos, un día el Padre lo va a levantar de entre los muertos, levanta el cuerpo, lo reconstruye, lo hace perfecto para que lo habite el alma nuevamente, y entonces el neshama o el alma pueda unirse al cuerpo y puedan expandirse y brillen y puedan expandirse. Eso es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, 41 al 44. Shaquín, por favor, tu arrabá. Entonces, si se entiende este concepto, va a entender lo que estamos tratando de manejar aquí y entender la grandeza de este plan divino, el cual el Padre está manifestando, se está haciendo ver, o que entendamos cuánta grandeza hay en el mandamiento, que es como un alimento para el alma, pero que el alma no puede crecer o desarrollarse porque el cuerpo lo impide. Pero como el cuerpo recibió y fue parte del mandamiento, entonces recibirá recompensa y bondad del Padre, y entonces el cuerpo
se extenderá y brillará junto con el alma, como lo dice Primera de Corintios 15, 41 al 44, por favor, Shaquinto Arraba. Teja Eloheinu katu lemoshe ma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 41. Una es la honra del sol y otra la honra de la luna y la otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. De Baruch Hashem, de Baruch Hayabus Mereja. No, Arraba. Se ve, en el cuerpo está la inclinación del mal, pero también el cuerpo trabajó para las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo va a resucitar el cuerpo? Con un cuerpo dependiendo de los mandamientos que haya realizado, porque formó parte de los atributos divinos el cuerpo. Cuando el alma se reúna nuevamente con su cuerpo y se envuelva del cuerpo, el cuerpo también brillará, como dice, según unos como la luna, otros como el sol, otras como las estrellas, así unos brillarán más que otros dependiendo de cuál fue su esfuerzo para adquirir conocimiento, sabiduría, entendimiento de quién es Abba, el plan divino, su manifestación y entonces la transformación del cuerpo, que ese es el trabajo del alma, transformar el cuerpo. Y de aquí viene algo muy importante que yo creo que el día de hoy queda muy claro, ¿sí? El alma desarrolla su pureza y también se une al cuerpo en su pureza, en la pureza de la resurrección, donde cuando muere se queda lo corrupto en el mundo. O sea, por eso dice, se siembra lo corruptible. Corruptible es porque tiende a morir, tiende a pudrirse. ¿Y por qué tiende a pudrirse? Porque está el mal. Como el padre le dijo a Adán, el día que comas morirás, porque entró ¿qué? El conocimiento de ir al contrario del Padre, pero eso contrario lo va a transformar en algo que es bien bueno, el cuerpo lo va a transformar en luz y a través de los mandamientos. Entonces, mire bien, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Esto muestra que el Padre es uno y que todo lo que está gobernado, aún esa serpiente o algún ese demonio, los demonios que viven alrededor o que se manifiestan, también están dominados y lo que muestra al final es que todo trabaja con un plan, ya sea que haya existido el maligno, ya sea que haya existido lo que haya pasado, todo es un plan, un propósito y el Padre lo va a llevar a cabo. Entonces, el alma trabaja, el cuerpo es la vasija, retiene lo que es lo espiritual y entonces lo eleva, ¿sí? Ese es el trabajo del alma, hacer que el cuerpo haga los mandamientos del Padre para transformar el cuerpo en un cuerpo de luz, resurrección de los muertos, ¿sí? Ahora, fíjese bien en dónde vamos, porque Rachel decía, maldito de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero aún más, el cuerpo de muerte porque estaba el pecado en él, que lo hacía hacer el mal. Pero él estaba trabajando en hacer lo bueno. Y dice, benditos nosotros que tenemos a Yeshua, que es a través de él que este cuerpo de mal va a terminar. Y aquí lo va a entender porque lo dijo Rab Shaul. Y también se va a entender la teología o la enseñanza que se maneja dentro del el judaísmo. El alma tiene el propósito de cambiar el cuerpo, a transformarlo. Fíjese bien, aquí ponga atención para que entienda este concepto que se maneja y que usted y yo lo hemos escuchado constantemente. Cuando el alma, según el pensamiento antes de Mashiach, ¿sí? El alma, su labor era que el cuerpo adquiriera todos los mandamientos del Padre para cuando viniera la resurrección de los muertos, estuviera listo el cuerpo. Si el alma no cumplía el propósito de que el cuerpo obedeciera los mandamientos de Abba, entonces moría y tenía que volver a reencarnar.
Ahí es donde empieza el Simpson el Gilgul de la rueda, de volver al mundo a reencarnar. Ese es el pensamiento judío. Entiéndame lo que le estoy diciendo para que no se me confunda. Después de esto, si en la primera vida no podía alcanzar el nivel que tiene que tener, porque supuestamente dentro del judaísmo el alma tiene 5 niveles hasta llegar a Yehidá, que es la unicidad. 5 niveles del alma que tiene que atravesar. Entonces, haga de cuenta que el alma viniera y cumpliera su primer nivel en una vida. Entonces, bueno, le faltan 4 niveles, tiene que volver hasta que pase el siguiente nivel. Y si no pasa, hasta el tercer nivel. Y si no pasa, en el cuarto nivel. Y si no pasa, en el quinto nivel. Pero puede vivir 1000 vidas hasta que cumpla el propósito de que el cuerpo sea transformado o se cumplan los mandamientos en el cuerpo para ser transformado. Y mientras el cuerpo no haya recibido los mandamientos divinos del Padre, el alma tiene que venir. El propósito del alma es que el cuerpo adquiera los niveles necesarios para cuando venga la resurrección de los muertos, el alma y el cuerpo se fusionen. Entonces, el cuerpo tiene que ir al lado contrario, el alma tiene que ir, va al lado del Padre y tiene que hacer que el cuerpo se llene de la divinidad, de los atributos del Padre y vaya sacando la escoria de su cuerpo para que sea transformado hasta llegar al nivel número 5, que de acuerdo a ese nivel 5, como haya llegado al nivel 5, ya sea de panzazo, ya sea, por ejemplo, cuando usted pasa un año de materia cuando estaba en escuela, pasa un año, uno dice, pasé de panzazo, otro con 8, otro con 10, otro con 9, ¿sí? Pasó de panzazo unos 6, unos poquitos, brilla poquito. Y así dependiendo. Entonces, de aquí viene la noción de la reencarnación. Reencarnas porque el alma no cumplió el propósito en el cuerpo de las personas. Supuestamente entendiendo, ¿sí? Hasta que llegue esto. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28, por favor, Esbito Arrabá. Rabá dice, y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mashiach fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos y se apareciera por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. De Baruch Hashem. Arrabá. Ahora ve lo que dice Rav Shaul. ¿Quién me puede salvar de este cuerpo? Gracias a Mashiach. ¿Por qué? Porque según la mentalidad de Yahudá, del judaísmo, no puede el alma dejar de venir a la tierra hasta que no haga que el cuerpo se perfeccione en los mandamientos del Padre. Y los mandamientos del Padre. ¿Y qué son? El mandamiento del Padre es él hace lo que él pide y el hombre falla en la obediencia del Padre y como no le alcanza una vida para dar un paso, entonces tiene que venir una segunda vez y tiene que venir una tercera vez y tiene que venir una cuarta vez y tiene que venir una sexta vez. Pero llegando aquí a Romanos dice, está establecido ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Desde Mashiach. Que viva una sola vez a través de Mashiach, una sola vez, y después al juicio. No quiere decir que todos pasen por una sola vez. Quiere decir que los que tienen a Mashiach, es una sola vez y vayan. Entonces, ¿qué significa? Que con Mashiach el cuerpo se reconstruye, se libra del pecado de la muerte, porque dice a través de él paga una sola vez y para siempre. Se reconstruye y no necesita regresar con Mashiach. Acuérdense que son judíos hablando a mente judía, no a la mente secular. ¿Qué tenían en la mente los judíos? Pues que tienes que regresar y que tienes que regresar y que tienes que regresar en reencarnaciones. En el Gulgul de estar volviendo y volviendo y volviendo, pero el Mashiach se termina, se cancela, se anula, porque en él se restaura el cuerpo y ahora el alma
se va a unir al cuerpo cuando Él venga. Por eso cuando Él venga, en el sonido del shofar, al sonido de la trompeta, se levantarán los muertos y vendrán con Él los que creyeron en Él y se unirán a sus cuerpos y habrá esa transformación y unos brillarán como el sol, uno como la luna. ¿Pero por qué? Porque a través de Yeshua, mientras la vida del mundo presente tienen que vivir de acuerdo a la voluntad establecida por la Torá. Aunque tengan a Mashiach, no quiere decir que nieguen, sino quiere decir cómo vas a brillar, de qué manera vas a brillar. Ya no es que vas a regresar a la tierra, sino cómo vas a brillar, cómo vas a resplandecer a través de los mandamientos. A través de los mandamientos, que si los mandamientos no me salvan, no te salvan, te dan el resplandor que vas a tener en la presencia del Padre. Porque el alma es el que hace que el cuerpo se llene, hace que el cuerpo obedezca a los mandamientos, ¡pum! Y esa alma conectada con Mashiach tiene sentido, tiene kavaná, tiene intención, tiene entrega, tiene pasión, tiene ganas de conocer, de aprender, de deleitarse, de aprender de las caídas, y se levanta y sigue hacia adelante y resplandecerá de acuerdo a su esfuerzo. Entonces, entendiendo todo este proceso, la unicidad del Padre, sus atributos solo son entendibles si hay una contraparte, si hay libre albedrío. Entonces los atributos tenemos que tenerlos dentro de nosotros para que este cuerpo sea transformado, pero no tenemos que hacer el gilgulo, el retorno, como lo tienen nuestros hermanos yahudí, que tienen que regresar por causa de el pensamiento o la comprensión de entendimiento de regresar a la tierra, porque el alma no pudo cumplir su objetivo de transformar y de llenar al cuerpo de los mandamientos. Pero gracias sean dadas al Padre por Yeshua, porque a través de él nosotros podemos hacer una sola vida y quedarnos transformados en la presencia del Padre, esperando su regreso para que seamos transformados en luz a través de los mandamientos de la Torah y resplandecer. Es un plan del Padre, pero que viene sellándose con Yeshua para mostrando su plan divino, su transformación y elevando nuestro caminar, que es el que tenemos que tener, imitando los atributos del Padre, sabiendo que toda fuerza existente en la tierra, ya sean potestades, ya sean entidades, ya sea lo que sea, el ser humano se va a unir al alma, se va a convertir en una entidad. El ser humano, al unirse con el cuerpo y el alma, se convierte en una entidad sobre otros planetas, sobre otros mundos, sobre otros. No quiere decir que seamos Hashem, quiere decir que somos entidades de Abba, como resplandor de él. Entonces, la vida está llena de bien y está llena de mal. Hay camino, y en el camino nos muestra a descubrir su grandeza. Yeshua decía, el camino es amplio y ancho para todos los que se pierden, pero estrecho y angosto es para todos los que entran, se enfrentan al desafío de cometer errores, sí, de caerse, pero de levantarse a través de sabiduría. Recuerde, el sabio aprende y enseña. El necio no tiene nada que enseñar. No hay sabiduría en un necio, no hay sabiduría en una necedad. Aprender los atributos del Padre. ¿Quién se crea ese justo? Que se cree que es justo y que juzga, que separa, que desune, que miente, que roba, que hace eso. Y se cree justo. ¿Dónde están los atributos del Padre? No los hay. Mentira, eso es mentira. No hay atributos del Padre, no hay unicidad. El Padre no le está dando sabiduría. Es un necio del cual no se aprende nada. Y así, aprender la unicidad del Padre muestra a nosotros su voluntad, nos muestra la verdadera sabiduría, y esa sabiduría nos enseña a evitar el mal, a escapar de la mentira, a elevar el alma, a elevar el cuerpo, a unirnos en algún momento con Mashiach, ¿sí? A enfrentarnos con las sombras, permitir que nuestra esencia florezca con bondad divina, y así, en cada acto que nosotros mostremos con gesed, con bondad, con ahabá, con amor, ¿sí? Y cada mandamiento que nosotros hagamos es un esfuerzo espiritual que nos transformará este recipiente en luz, y revelaremos al Padre que es perfecto y mostraremos lo que es eterno, lo que es para siempre, y nosotros seremos partícipes conscientes y sublimes de su conocimiento a través
de lo que el Padre nos ha mostrado en su plan divino. Quiera Akadosh Baruj Hu que podamos entenderlo, analizarlo, comprenderlo, deleitarnos, meditar y bendecir a los nuestros con nuestras acciones, con imitando al Padre, empezando en casa. Primero la misericordia, la bondad, la compasión y el amor y todos los atributos divinos se manifiestan en casa, después hacia afuera. Quiera el Padre, así como usted los manifieste, los reciba del cielo y reciba bondad, sanidad, restauración, provisión, todo lo que necesita porque es temporal, temporal, no es para siempre. Que el Padre lo bendiga y les dé un Shabbat lleno de bendiciones y un sueño reparador. Nos estamos viendo y nos pedimos de YouTube, de Facebook, de Hitraot. Nosotros nos quedamos en la oración. Shabbat Shalom.